Hola chicos, buenas tardes. Les voy a enviar la clase del tema turbomáquinas. Ustedes ya tienen ese resumen, entonces ahora voy a dar la clase para que la información que ustedes ya tienen, que ya leyeron, y junto con esta información podemos completar el tema. Bien, vamos a definir qué son unas turbomáquinas. Las turbomáquinas son máquinas que absorben energía de un fluido y restituyen generalmente ¿qué? Energía mecánica en el eje, porque tienen un eje en su estructura general, como una turbina de vapor o una turbina hidráulica, por ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos de una turbomáquina de estructura muy similar con sus características. ¿Qué caracteriza a las turbomáquinas? Que llevan dentro de su proceso permiten más bien el paso de un fluido. A nosotros como la materia nos lo indica que es mecánica de fluidos, bueno, pues necesitamos un fluido. Este fluido puede ser líquido, puede ser un gas, depende de las características de la máquina, depende de las características del fluido, ¿no? Entonces, vamos a ver unas características importantes de las turbomáquinas. Dice que las turbomáquinas son máquinas de corriente, también se les conoce como máquinas de corriente o máquinas dinámicas. Este tipo de máquinas permiten el intercambio de energía y a su vez, obviamente, va a generar una variación del momento cinético del fluido, obviamente porque el fluido lleva un movimiento a su paso por el intercambiador de energía. Este intercambiador de energía su característica es llevar un movimiento rotativo en el cual va a pasar por uno de los componentes importantes de la estructura de este tipo de máquinas que se llama el rodete, ¿no? Bien, hay una ecuación que ustedes ya la tienen también en uno de los trabajos, se llama la ecuación que nos va a permitir determinar las características de las variables dentro de una turbomáquina, es la ecuación de Euler. Esta ecuación está basada en el teorema del momento cinético. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un fluido, estamos utilizando movimiento y muchas otras variables. Características, esto es de manera teórica. Características de las turbomáquinas. Esto es importante. No sé si lo tengan, pero si no lo tienen, bueno, de todos modos van a hacer su apunte de la clase. Las turbomáquinas se clasifican mediante 3 criterios. El primero es según la compresibilidad del fluido. En este tipo de criterios existen las turbomáquinas térmicas. Es cuando el fluido experimenta una variación de la densidad a su paso a través de la máquina. Es decir, que el fluido varía, su densidad del fluido varía conforme va pasando por la máquina, ¿no? Entonces, a esta característica de este fluido se le llama fluido que es un fluido compresible, es decir, este tipo de turbomáquinas térmicas necesitan siempre un fluido compresible. ¿Sale? Esa es la característica principal. La segunda clasificación de las turbomáquinas de acuerdo al criterio de compresibilidad del fluido son las turbomáquinas hidráulicas. Aquí nos indica que el fluido de trabajo no necesariamente es agua, aunque la palabra hidráulica así lo indique. Es decir, que no siempre el fluido va a ser agua, aunque pudiera ser un gas. Aunque la palabra hidro proviene de agua, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice también como característica? Que el fluido tiene que ser incompresible, es decir, que su densidad no tiene que variar para que pueda ser característico de este tipo de máquinas hidráulicas, ¿no? Bueno, el segundo criterio, de acuerdo a la clasificación de las turbomáquinas, es que existen máquinas con sentido de intercambio de energía, como por ejemplo las turbomáquinas motoras. Aquí dice que el fluido cede energía a la máquina, disminuyendo la energía del fluido a su paso por la máquina. Es decir, el fluido le da energía, el intercambio de energía entre el fluido y la máquina. El líquido, al fluido, le da energía química a la máquina. ¿Para qué? Para poder reducir su energía a él mismo. Un ejemplo de este tipo de máquinas es una turbina de vapor o una turbina de gas.
¿Qué otro tipo de turbomáquinas existen dentro de este criterio de intercambio de energía? Las turbinas generadoras o turbomáquinas generadoras. Es una máquina que comunica energía al fluido, es decir, que le proporciona energía al fluido, y esta energía aumenta en su paso por la máquina. Muchos conocemos de este tipo de turbinas, por ejemplo, las bombas, los compresores y los ventiladores a nivel industrial, ¿sale? Y el tercer criterio es, según la clasificación de las turbomáquinas, según la dirección del fluido. En estas se encuentran las turbomáquinas de fluido axial. Dice que es cuando la trayectoria del fluido atraviesa la máquina, es paralela al eje de rotación, como característica principal. ¿Qué más tenemos? Las turbomáquinas de fluido radial. Es cuando la trayectoria del fluido está en un plano perpendicular al eje de rotación. Por ejemplo, dos ejemplos de este tipo de turbomáquinas: una bomba centrífuga y un ventilador o soplador centrífugo. Y por último, las turbomáquinas de flujo mixto. Dice que es cuando la dirección del flujo en la salida del rotor intervienen los componentes axial y radial de la velocidad. Es decir, este tipo de máquinas de flujo mixto es como si fueran dos máquinas de flujo radial y una de flujo radial y una de flujo axial juntas, ¿no? Porque presentan las mismas características. Entonces, eso lo vamos a poder ver en sus maquetas. Depende del tipo de maqueta que ustedes estén haciendo, que eligieron, y de acuerdo a su estructura interna de esa máquina, entonces ahí es donde vamos a poder observar este tipo de composición, de estructura. Más aparte, ustedes hicieron unos dibujos de algunos ejemplos de las turbomáquinas. Si tienen alguna duda, por favor mándenme un audio, escríbanme, y yo con mucho gusto les voy a responder cualquier duda sobre cualquier tema que hemos visto.